Bueno, y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante en la formación, bueno, de la parte clínica. Esta es la Universidad Pública del Alto y nosotros, bueno, aquí tenemos un logo de nuestra prestigiosa clínica odontológica. La verdad que tenemos una clínica impresionante y, bueno, apta para que ustedes le den un uso que creo que va a satisfacer sus expectativas en su formación profesional. Y bueno, volviendo a lo que queríamos decir, este es el logo de nuestra querida carrera de odontología. Estamos tan felices por esta acreditación que creo que va a prestigiar más nuestra carrera de odontología y este prestigio siempre nos va a obligar a mejorar tanto en la parte académica. Y bueno, hoy día vamos a hablar de la cátedra de Radiología 2, un tema muy interesante. Y vamos a ir principalmente a estudio de lo que es la caries, ¿ya? La caries en realidad es prácticamente la patología por la cual vamos a resolver casos realmente en la área odontológica, son casos que nosotros debemos resolverlos. Los vamos a ver prácticamente a diario en nuestra área. Y prácticamente este tema lo vamos a tratar desde el punto de vista radiológico. Normalmente, bueno, nosotros venimos a cuarto año y empezamos a ver la caries desde un punto, bueno, lo vamos llevando desde segundo, tercero, cuarto. Ya tenemos más o menos distintas concepciones de lo que es la caries desde el punto de vista embriológico, desde el punto de vista patológico, tenemos desde el punto de vista, bueno, mucho de esto se ha estudiado la caries en distintas áreas y nosotros justamente vamos a tratar este tema, que es ya clínico, pero desde el punto de vista radiológico. A ver, no olvidemos siempre que cuando hablamos de radiología, y ahora un término muy interesante, la imagenología, que es un conjunto de imágenes radiológicas que nos permiten proporcionar al clínico una mejor, un mejor, una mejor perspectiva en lo que es el tratamiento. Entonces, nosotros vamos a abordar este tema desde el punto de vista radiológico. Entonces, considero yo de que este tema es muy interesante, muy amplio, y vamos a dar básicamente un resumen de lo que realmente queremos que entiendan para que ustedes vayan perfilándose ya en la atención de sus pacientes en lo que es un auxiliar complementario en lo que es el diagnóstico. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Nosotros prácticamente para interpretar lo que es mmm, este tema de lo que es la caries, no podríamos nosotros interpretar una toma radiográfica eh, sin antes tener un conocimiento de lo que es la estructura anatómica de las piezas dentarias. Por ejemplo, tenemos que hacer un reconocimiento radiológico, pero tenemos que tener un profundo conocimiento de las estructuras normales. Es decir, nosotros tenemos que ver a la pieza dentaria y tenemos que saber prácticamente sus estructuras que forman parte de la misma, como el esmalte, la dentina, la pulpa. Tenemos que ver la encía, las membranas periodontales. Bueno, entendiendo también que el diente tiene una parte que es la corona, el cuello y la raíz, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nos va a permitir prácticamente tener un concepto adecuado de lo que va a ser el estudio de la caries. A ver.
Nosotros, en lo que es radiología, vamos a hacer interpretación radiográfica de la caries, desde el punto de vista ya patológico. Y normalmente nos van a llegar imágenes, por ejemplo, esta es una radiografía panorámica. Mucho con una radiografía panorámica no vamos a poder divisar lo que es una caries, pero sí podemos ver zonas radiolúcidas en las coronas, ¿no es cierto? Entonces podemos, no en detalle, pero vamos a poder visualizar algunas piezas que puedan tener un proceso carioso. Entonces vamos a usar mucho lo que es las tomas radiográficas. Mucho lo que es en el área de imagenología no vamos a poder usar lo que es la tomografía porque es bien, prácticamente no podríamos prescribir una tomografía para un proceso carioso. No nos va a poder permitir identificar básicamente lo que queremos, ¿no? Lo que queremos. Entonces, aquí muestro unas imágenes de tomografía que nos van a servir tal vez para otros usos, como dientes retenidos. Miren, nos permiten hacer mejor visualización. Entonces, la tomografía en cuanto a caries mucho no se usa. Sí, la tomografía nos va a permitir ver otras patologías que realmente es de gran importancia y un perfecto complemento de lo que es en la parte de diagnóstico clínico. Pero nosotros básicamente, les pongo esta imagen para que vean que también en algunas patologías vamos a usar lo que es la tomografía, ¿no es cierto? Que nos va a dar imágenes que más adelante en otras patologías les explico, simplemente les pongo de referencia. Antes de mencionar lo que es la caries, el proceso de caries, cómo vamos a ver las estructuras, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es interpretación radiográfica. Esto con el objetivo de que ustedes más o menos tengan un previo conocimiento para interpretar ya las imágenes que vamos a poder en cuanto a caries, ¿ya? Y así poder, al término de este pequeño video, puedan ustedes, de esta pequeña clase, puedan ustedes más o menos ya ver cómo se puede ver una caries, ¿no es cierto? Por ejemplo, la interpretación radiográfica consiste en describir las imágenes contenidas. Es decir, vamos a ver o tratar de orientarnos o describir la patología que se encuentra en una toma radiográfica. Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía periapical, que es la que vamos a usar más en el área odontológica. Y en esta radiografía periapical podemos observar imágenes, ¿no es cierto? Imágenes oscuras. Miren, si ustedes se fijan en la corona hay una imagen oscura y también aquí tenemos otra imagen oscura. Entonces son imágenes que vamos a poder observar. Estas imágenes oscuras tienen un nombre, le vamos a poder dar un nombre. Es por eso que nosotros vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la interpretación radiográfica. Entonces, a ver, vamos viendo. Primero, en la interpretación radiográfica, uno de los parámetros más importantes que vamos a poder observar prácticamente es la densidad. La densidad no es más que el aspecto radiolúcido y radiopaco. Miren, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una toma radiográfica, nos va a llamar la atención ciertos cambios de color que pudieran existir en las estructuras anatómicas. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen radiolúcida y aquí tenemos también otra imagen radiolúcida. Todo lo radiolúcido en densidad se llama, bueno, normalmente se ve oscuro. Radiolúcido es un término que se dé, digamos, imágenes oscuras. Y entonces, y radiopaco, estimados alumnos, es normalmente lo contrario. Vamos a ver imágenes más o menos blanquecinas o de tono más
blancos opacos, ¿no es cierto? O miren, tonos de mayor densidad. Entonces, cuando hablamos de densidad, vamos a ver, en radiología usamos mucho el término radiolúcido, radiopaco. Radiolúcido son imágenes prácticamente con un tono oscuro y radiopaco son imágenes con un tono claro o blanquecino, como en este caso. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen radiopaca. Aquí tenemos otra imagen radiopaca. Y aquí tenemos una imagen radiolúcida, si ustedes pueden observar. Y aquí tenemos también otra imagen radiolúcida. Entonces, a partir de eso, de esta densidad, podríamos determinar ciertas patologías. Pero en radiología, muchas de estas, en radiología, nosotros, ¿por qué vemos estas imágenes tanto radiolúcidas como radiopacas? Más o menos se da porque cuando nosotros hacemos la toma radiográfica, en la toma radiográfica vamos a ver ciertos cambios de color de acuerdo a las estructuras que puede atravesar el rayo, la intensidad del rayo, ¿no es cierto? No olviden que vamos a emitir una imágenes de acuerdo a la intensidad o los elementos que pueden atravesar el rayo es cuando tomamos las radiografías. Por ejemplo, miren, cuando vemos una imagen totalmente blanca, y esta imagen blanca le llamamos radiopaco, de mayor densidad. Más o menos es porque la emisión de rayos no puede atravesar esta estructura y da esa imagen como blanca. Los huesos, y no olvidemos que el esmalte llega a ser un tejido duro, mineralizado. Es por eso que también lo vemos radiopaco, pero no tan blanco como es. Y en el intermedio vamos a ver agua o tejido blanco. Este es, miren, un poco más. El agua más o menos se ve un poco más claro que esto, pero aquí tenemos la imagen. Y luego vamos a ir viendo la grasa. Vamos a ver también como un tono ya más oscuro. Y finalmente, cuando vamos a encontrar aire o tejidos ya vivos, pueden ser necróticos o normales, se van a ver de una zona radiolúcida, o sea, oscura. Entonces, fíjense los tonos o las densidades que vamos a ver, o las 5 densidades que podemos manejar en la parte radiológica. Reitero que cuando penetran las imágenes, muchos objetos no dejan pasar el rayos X. Por eso podemos ver imágenes blanquecinas, conocidas como radiopaco. Miren los 3 tonos de acuerdo a la dureza del elemento. Pero cuando encontramos grasa, agua o tejido más aire, grasa o tejido más vivo, podemos encontrar imágenes oscuras conocidas como radiolúcidas. Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía de tórax, donde podemos visualizar los pulmones. Y fíjense, si encontramos aquí en los pulmones, no olvidemos que los pulmones están compuestos por aire, por eso encontramos imágenes radiolúcidas. Y también son pues tejidos grasos, como se dice. Y aquí encontramos el tejido perfectamente delimitado, los pulmones. Y miren, tiene contenido graso. Aquí los huesos, miren, se ven totalmente radiopacos. Los huesos normalmente se ven radiopacos. Aquí tenemos un tejido blando, agua o tejido blando, que es, miren el contorno del corazón. Está constituido normalmente por tejido blando o agua, ¿no? El agua en todo caso sería la sangre, tanto arterial como venosa. Aquí tenemos los intestinos que miren, se ven también que son tejido blando, más o menos tienen esa característica. Entonces miren cómo nosotros podemos, cuando hacemos una toma radiográfica, estas densidades en las que vamos a usar. Y bueno, una vez también sabiendo que esas son las densidades, tenemos efectos que puede producir este cambio. Por ejemplo, aquí tenemos una zona radiolúcida y miren la expansión que está provocando.
este crecimiento de esta zona radiolúcida. Miren la expansión que está provocando. Miren, bueno, está creciendo esta lesión y miren el desplazamiento que está provocando en esta pieza. Acá también tenemos, miren, y por ejemplo está provocando desplazamiento, pero aquí en este caso esta imagen radiolúcida está provocando resorción de las raíces. Entonces miren los efectos que puede producir. Entonces en la interpretación también manejamos muchos. Aquí también podemos ver tamaño y bordes. Por ejemplo, miren esta lesión radiolúcida que nos llama la atención. Es una imagen radiolúcida de gran tamaño, de bordes, podemos decir, bien definidos, y podemos inclusive medir esta lesión, cuánto nos puede dar en milímetros. Entonces ya tendríamos el tamaño y los bordes. Y así vamos a ir viendo, por ejemplo, bordes que pueden ser, en este caso están bien definidos, y aquí también podemos ver bordes mal definidos, ¿no? Mal definidos. Y aprovecho esta imagen, por ejemplo, hay imágenes que las vamos a ver mixtas, quiere decir radiopacas y radiolúcidas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen radiopaca porque tiene, miren, si ustedes se fijan, una cortical que está prácticamente como encapsulando la lesión. Y al centro una imagen radiolúcida. Entonces, miren, este es de bordes bien definidos por el encapsulamiento radiopaco. Y aquí tenemos bordes mal definidos, porque miren, es una lesión que no tiene encapsulamiento y se está expandiendo. Entonces podemos hacer una serie de, podemos hacerlo también decir que son uniloculares, solo uno, y como en este caso multiloculares. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión radiolúcida. Miren los tabiques que van formando, ¿no? Y estos tabiques hacen que sea multilocular. Entonces, muchas de las lesiones también podemos ver en número, que pueden ser únicos o múltiples. Por ejemplo, aquí tenemos 3 raíces y este premolar normalmente tiene una sola raíz. Entonces, nosotros, estos conceptos de interpretación son bien importantes para ver, por ejemplo, para que podamos interpretar la caries. Aquí tenemos formas, por ejemplo, redonda, podemos tener ovalada, cuadrangular o de forma irregular. Entonces, todos esos conceptos, tanto la forma, densidad, tamaño, van a ser importantes para tratar de interpretar una lesión radiolúcida o patológica, ¿no? Que podamos ver. Y el término asociado, es decir, por ejemplo, esta lesión se asocia a un tratamiento endodóntico. Entonces, estamos viendo un tratamiento de endodoncia asociado a una lesión. Esta lesión se está asociando a un tratamiento, un posible tratamiento endodóntico. Entonces, podemos ver, y así vamos a ir viendo prácticamente el término asociado, no se olviden chicos, que es, bueno, otro aspecto importante, la localización. Es decir, tenemos que ver dónde se localiza la lesión. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen radiolúcida que está localizado prácticamente en la parte distal de esta pieza dental. Entonces podemos ver la localización. A ver, vamos a seguir. Bueno, y una de las condiciones que tenemos que ver para interpretar, y esto es bien importante chicos, porque no podemos nosotros, miren, imagínense que nos llegue una película borrosa de estas características y nosotros podamos interpretar esto. Entonces tenemos que tener condiciones visuales óptimas, es decir, la película tiene que tener una definición que nos va a permitir ver las patologías.
tenemos que tener una calidad de imagen. Y bueno, vamos a ir a describir las lesiones específicas que podamos ver en esta imagen. Vamos a interpretar los hallazgos radiográficos y finalmente establecer un diagnóstico diferencial. Más o menos esos serían esas condiciones que nos va a dar la interpretación. Tenemos que tener ciertas condiciones que nos van a poder ayudar. Entonces, para interpretar, tenemos que tener una correcta evaluación radiográfica, porque si hacemos esta correcta evaluación radiográfica nos va a ayudar a identificar la presencia o no de patologías. Nos va a proveer una información acerca de la naturaleza de la lesión y nos va a permitir facilitar la realización de un diagnóstico diferencial. Entonces, estos pasos de interpretación son importantes para que nosotros podamos, el propósito es lograr interpretar una patología. Y bueno, aquí tenemos en la radiología normal de las piezas dentarias. Miren, se ven, por ejemplo, el esmalte normalmente es de aspecto blanquecino, es radiopaco. Y miren cómo cambiamos la densidad. Si hablamos de mayor densidad, porque está un poco más blanquecino, estas restauraciones de mayor densidad. Y miren los tonos, estamos hablando de una radiopacidad. La dentina, luego le sigue la dentina, miren cómo baja el tono, pero es radiopaco, y miren, sigue bajando el tono al cemento. En cambio, la pulpa, vamos a ver que está alojada en la cámara pulpar, vamos a ver una zona radiolúcida, ¿no? Cuando hay patologías, estas radiolucidez tienden a volverse de mayor densidad. Entonces, aquí vemos el espacio del ligamento periodontal, una línea radiolúcida. Aquí vemos las trabéculas óseas, que en el caso del inferior son más amplias, y aquí vemos la cresta ósea. Entonces, estas estructuras que nosotros podemos ver, cresta alveolar, ¿no es cierto? La cresta alveolar, podemos decir que la cresta alveolar es una línea radiopaca que rodea acá. La cresta alveolar es una línea radiopaca que está prácticamente por debajo de la unión del límite amelodentinal. Y fíjense, el límite amelodentinal es la unión donde termina el esmalte, se une con la dentina y el cemento. Y si trazamos una línea, vamos a ver que esto es una corona, lo divide clínicamente en corona y raíz. Entonces, tenemos que conocer la estructura normal y cómo se podría ver más o menos anatómicamente. Por ejemplo, esta A sería el esmalte, lo vemos radiopaco. Este B va a ser la dentina. Miren, el C va a ser la pulpa, que normalmente se ve radiolúcida. Y bueno, esta F es la lámina dura, que normalmente se ve radiopaca, y continúa a la cresta ósea, que normalmente se ve radiopaca. Entre la lámina dura y la raíz se ve el espacio del ligamento periodontal, que normalmente se ve radiolúcido. Las trabéculas óseas, que son imágenes mixtas, radiolúcido, radiopaco, de acuerdo a la característica del hueso, que es superior o inferior. Y tenemos la pulpa, que normalmente es radiolúcida. ¿Ya? Bueno, ya entrando, antes de dar este tema que es importante para nosotros, hemos hecho un pequeño criterio de lo que es interpretación. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita imágenes radiolúcidas para explicar cómo se podría ver la caries, entonces ustedes ya van a tener un perfecto conocimiento. Por ejemplo, ¿qué es la caries? Podemos decir, miren esta imagen, es un proceso infeccioso que causa desmineralización de los tejidos duros del diente. Miren, aquí hay pérdida del esmalte y
también microorganismos. Estos son provocados por los microorganismos que son de los Streptococcus mutans, los lactobacillus, Actinomyces. Y miren cómo forman una placa. En este caso, una placa cariógena. Y si nosotros estudiamos esta placa cariógena, vamos a encontrar miles de microorganismos. Entonces miren cómo la caries tiende a destruir. El término caries viene de la palabra putrefacto, podrido. Entonces, por eso es que se habla de una desmineralización de los tejidos duros del diente. No olvidemos que el esmalte es tejido duro del diente, pero cuando sufre un proceso carioso, miren cómo empieza a destruirse. En muchos casos hasta la pérdida de la pieza dentaria. Pero ¿por qué nosotros vamos a hacer? ¿Se podrá estudiar radiográficamente la caries? Bueno, sí, lo vamos a poder hacer un estudio radiográfico. ¿Por qué? Porque miren, esa desmineralización que provoca el proceso carioso permite el paso de los rayos X y se ve oscura, es decir, nosotros vamos a poder ver la lesión de manera oscura. Y si aplicamos el término de densidad, lo vamos a ver radiolúcida. Y esta radiolucidez, esta patología de la caries se va a detectar en radiografías. ¿Qué tipo de radiografías? Periapical. Vamos a ver en aletas de mordida. Bueno, vamos a usar también pediátricas para niños. Y muy poco en oclusal, pero vamos a poder verlos. Entonces, nosotros vamos a usar principalmente radiografías periapicales. Por ejemplo, en esta toma, miren cómo se ve un cambio oscuro, radiolúcido, compatible con caries. Entonces, vamos a hacer un estudio radiográfico por esta razón, porque esa desmineralización y este proceso carioso permite el paso de los rayos X, y es decir, se va a ver una zona oscura que se va a detectar en radiografías. Muchas veces, clínicamente, chicos, estimados alumnos, las radiografías nosotros vamos a tener un acceso de la superficie externa, pero no así de la parte interna. Vamos a sondear la caries, vamos a poder ver, pero no vamos a poder acceder a la parte interna. Y es ahí como complemento que va a entrar prácticamente estas tomas que nos van a dar un perfecto diagnóstico de lo que es la lesión. No recomendamos emitir una tomografía para el estudio de caries porque no lo van a poder ver. Entonces recomendamos, y estas tomas periapicales para lelaje, bisectriz, son técnicas intraorales que realmente son beneficiosas en el estudio radiográfico. Aquí vemos, miren las tomas que han estado haciendo ustedes, las que están haciendo con los equipos, ¿no es cierto? Aquí tenemos el cabezal, bueno, técnica de cono largo, eso ya les vamos a explicar ya en la parte práctica. Pero aquí tenemos las radiografías periapicales, aleta de mordida, técnicas de paralelaje, que no son más que radiografías intraorales que se toman con una película muy pequeña que nos puede dar, visualizar las piezas dentales. Entonces, nos va a llegar imágenes, chicos. Yo pongo esta imagen, bueno, para referencia. Que ustedes puedan ver cada detalle. Es como cuando ponemos una imagen de una persona X que nos llama la atención, pero podemos ver cada detalle. Miren los ojos, el cabello, si se ha teñido o no, los labios gruesos, qué tipo de moño usa, la pared. Podríamos ver el tipo de blusa que está vestido, la forma de los labios, si tiene sonrisa o no, los ojos verdes. Entonces, cuando nos ponen una imagen que realmente nosotros nos llama la atención, tenemos que ser minuciosos en lo que podamos detectar en estas imágenes. Por ejemplo, acá tenemos una toma radiográfica y vamos a ir viendo la patología que nos llama la atención. Muchas veces el clínico ya anota la patología,
Entonces nosotros vamos a poder, muchas veces el clínico tiene dudas de cuál es la patología que está afectando al paciente, nosotros vamos a ver qué señales, tanto radiopacas y radiolúcidas especialmente, nos puedan llamar la atención e informar al clínico para que él establezca un diagnóstico definitivo de la lesión. Por ejemplo, eh, tenemos aquí igual una imagen. Miren, la podemos describir, tiene un turbante, ojos, el tipo de sonrisa, tiene barba, tiene un saco azul, aquí dice una palabra, una polera blanca, está reflejándose, digamos, o probablemente una planta, una casita. Entonces, lo mismo cuando llega una patología. Tenemos que ver esta patología con mayor definición. Inclusive hay casos donde tenemos que usar lupa para ver estas tomas y nos puedan proporcionar la información que estamos solicitando. Aquí, por ejemplo, vemos un relleno radiopaco, compatible con un tratamiento endodóntico. Aquí tenemos igual, tenemos obturaciones radiopacas de mayor densidad. Entonces, todos esos detalles nos van a permitir ver. Entonces, todas estas imágenes que nosotros tenemos que ver la toma radiográfica y ser minuciosos en cada una de las patologías que nos pueda brindar la misma. Tenemos que ser tan minuciosos que tenemos que ver cada detalle de la toma y mínimamente, y bueno, tenemos que saber interpretarla. Vamos a hacer una clasificación radiográfica. Tenemos varias clasificaciones, estimados alumnos. Por ejemplo, tenemos, de acuerdo a la severidad de la misma, a la estructura anatómica, por ejemplo, podemos decir que hay caries de esmalte, caries de dentina, caries radicular. También podemos decir que hay grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Grado 1 es cuando abarca el esmalte, o grado 2 dentina, grado 3 es ya con comunicaciones pulpares. Pero nosotros en la parte radiológica o radiográfica vamos a tratar de hacer una interpretación de caries de acuerdo a la localización y la superficie, que nos va a permitir dar un mejor criterio radiológico. Por ejemplo, tenemos caries oclusales, proximales, faciales o vestibulares, faciales que pueden ser vestibulares, linguales o palatinas. Tenemos la caries recidivante, la rampante, que es nomás, la rampante mucho va con lo que es la de biberón. Tenemos la desradiación, y hay otra caries que también es mucho, se habla de la misma, que es la caries residual. Mucho la rampante con la de biberón van juntos, porque normalmente esta se va con lo que son los niños. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión, bueno, tenemos una restauración con amalgamas, pero observamos que están desbordantes. Y tenemos zonas, miren, oscuras, que nos hace sospechar que tendrían una caries residual o recidivante. A ver, vamos a ir viendo una por una. La caries oclusal generalmente puede darse en niños, adolescentes o adultos también. Aparecen en las superficies oclusales. Comienza con una desmineralización de las fisuras, es decir, hay un cambio de color. Y estas tienden a penetrar, fíjense, van al esmalte, terminan el esmalte, se van a la dentina, terminando en la cámara pulpar. Entonces, este tipo de caries oclusal pueden ser en principio leves o incipientes,
pueden ser moderadas y también severas o graves. Normalmente algunas clasificaciones dan severas con compromiso pulpar, pero estas severas que podemos decir sin compromiso pulpar y con compromiso pulpar. Entonces, de acuerdo a muchos autores manejan ese tipo de clasificaciones. Pero nosotros vamos a hablar de leve o incipiente, moderadas y severas. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de una desmineralización. Fíjense la desmineralización en esmalte dentina. Entonces, eh, esta desmineralización va destruyendo, como habíamos dicho, las estructuras anatómicas del diente, en este caso el esmalte. Pero clínicamente nosotros no vamos a poder determinar qué tan severo es. Obviamente vamos a sospechar la severidad de la misma, pero tendríamos que ver ya internamente qué está pasando, porque el clínico va a ver la parte superior de esto, va a tratar de dar un diagnóstico presuntivo. Entonces ahí es donde nosotros nos pedirá una radiografía complementaria, donde nosotros podamos ya establecer un diagnóstico definitivo. Entonces, a ver, cuando hablamos de interpretación radiográfica, ¿qué es lo que vamos a ver? Miren, aquí vamos a aplicar mucho el término radiolúcido. Como les he dicho, radiolúcido. La caries, chicos, o estimados alumnos, se ve como un cambio de coloración oscura, por tanto, radiolúcido. Porque dentro de las radiolucidez encontramos tejidos necróticos, prácticamente putrefactos, y eso se ve radiolúcido. Cuando hay una caries oclusal leve, clínicamente el paciente va a venir con cambio de coloración a nivel de las fosas, ya unas pequeñas fisuras, pero si tomamos radiografía, normalmente mucho cuando esa caries es inicial, mucho en radiografía no la vamos a poder ver, pero si esa caries un poquito tiende a permanecer mucho en el esmalte, se ve como una sombra grisácea, una pequeña sombra grisácea, que puede ser encima del esmalte o por debajo, pero normalmente se encuentra en el esmalte. O sea, no hay normalmente se encuentra en el esmalte. Cuando hay una caries moderada, esa radiolucidez ya tiende a ser de mayor ya visible en una toma radiográfica. Acuérdense, cuando es leve, de acuerdo a la gravedad, se encuentra en el esmalte, pero muchas caries leves o incipientes que nosotros llamamos, no se va a poder ver radiográficamente, a no ser que esa parte leve un poquito ya empiece a desgastar el esmalte y ahí se va a ver, pero como una sombra grisácea. La moderada ya se va a ver con mayor, se va a ver ya una zona radiolúcida de base muy amplia en la dentina. Muchas de estas caries oclusales tienden a ser esféricas, es decir, en radiología lo vamos a ver de forma esférica. Ya cuando son graves, fácilmente identificables, esto ya se identifica con facilidad. Tienden a ser esféricas, se observa unas zonas radiolúcidas, pero ahí nosotros tenemos que ver en la radiología si hay lesión pulpar, que prácticamente es lo más importante que podamos detectar en las tomas radiográficas. A ver, caries leves o incipientes. Cuando hablamos de caries leves o incipientes, clínicamente nosotros vamos a ver, miren, un pequeño cambio de coloración a nivel de la fisura. Y aquí tomamos una radiografía que se llama aleta de mordida, que probablemente sea donde podamos ver generalmente caries interproximales. Incipientes tal vez podemos ver con una toma, pero miren, aquí tenemos
ciertos cambios que no son evidentes. Por ejemplo, acá en la zona del esmalte notan una zona grisácea, más o menos con un cambio de coloración anómalo, pero no muy evidente. Entonces, muchas de estas caries la podríamos detectar con una técnica letra de mordida. Por ejemplo, acá tenemos igual un cambio de coloración grisácea, no muy evidente en esmalte. Entonces, ahí vemos radiográficamente estas caries leves o incipientes. Pero en cambio las moderadas, miren como clínicamente vamos a ver mayor destrucción, que ya no está en el esmalte, sino se encuentra en dentina. Y miren, radiográficamente vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una pieza que corresponde a la pieza 46 aparentemente. Y miren, tenemos ya un cambio de densidad. Podemos ver una zona radiolúcida de forma irregular que se encuentra por debajo del esmalte, o sea, abarca esmalte y dentina. ¿Ya? Entonces, fíjense, compatible con caries moderada. Cuando tengamos estos casos clínicos donde se ve un cambio de coloración ya sea en dentina, necesariamente tenemos que hacer un control o una toma radiográfica. Muchas veces estas caries tienden a ser muy agresivas y tienden a profundizarse llegando a los objetivos, llegar a la pulpa. Pero bueno, con esta toma corroboramos que muchas de las caries pueden estar en dentina, por debajo del esmalte, pero fíjense, la radiolucidez ya es más evidente, compatible con caries moderadas. Ya tenemos también las caries severas o graves. Las caries severas o graves, miren, tenemos un caso clínico que viene con estas características, con una amplia destrucción coronaria que abarca esmalte y dentina. Y prácticamente podemos clínicamente sospechar que ya hay una lesión pulpar. Tomamos la radiografía y aquí tenemos esta pieza. En principio es una técnica periapical. Se trata de la pieza número 36. Esta pieza 36, si nosotros vemos radiográficamente, hay un cambio de densidad de radiolucidez. Y si se fijan en la cámara pulpar, hablamos de mayor densidad. Esta mayor densidad, miren, prácticamente lo podemos hacer un aumento de la densidad de forma, tiene bordes irregulares, extensa en cara oclusal, que ha abarcado esmalte, dentina, ha llegado a la cámara pulpar, ¿ya? Y podemos decir compatible con una caries severa o grave con comunicación pulpar. Entonces miren cómo estas caries severas graves se evidencian perfectamente en una toma radiográfica. Cuando hay caries de este tipo severas y ya se ha establecido una comunicación pulpar, especialmente en los niños, normalmente podemos ver que se forma una dentina de reparación, como tratando de aislar esta caries que se puede dar, por ejemplo, en niños. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, una restauración radiopaca. Aquí tenemos la pulpa, que es una radiolucidez. Hay un cambio de densidad, pero se ha formado un halo radiopaco. Y también tenemos, miren, se está formando un halo radiopaco en una ya comunicación pulpar, o sea, una caries severa como comunicación pulpar. Y esa es la caries residual, que no llega a ser más que una dentina de reparación cuando se ha dado una caries con comunicación pulpar. Entonces, cuando se forma esa dentina de reparación, nos va a permitir hacer un tratamiento conocido en niños que se llama pulpotomía.
Vamos a ver si tenemos más casos del mismo. Bueno, vamos a ver más adelante casos. Aquí tenemos una caries proximal. Las caries proximales aparecen en el punto de contacto. Se ven como manchas, en principio blancas, y prácticamente con el tiempo se van haciendo más evidentes con la pérdida del esmalte y la dentina. ¿Ya? Entonces aparecen en la zona externa del esmalte. Fíjense, aquí tenemos otra caries interproximal, aquí tenemos caries interproximales y aquí también. Clínicamente, las caries interproximales tienden a... Estas caries interproximales tardan en destruir la pieza dentaria desde su aparición, entonces son lentas, son de una evolución lenta, es decir, no, en principio no causan mucha destrucción, o sea, su avance es lento. Y justamente con ese avance interproximal van a encontrar a la pulpa, que es generalmente donde provoca mayor agresividad. A ver, vamos a seguir viendo. Entonces son caries interproximales. ¿Cómo vamos a interpretar radiográficamente? Normalmente las caries iniciales o lesiones iniciales normalmente se ven radiolúcidas, pero miren, no parecen penetrar más de la mitad del espesor del esmalte. Es decir, a un principio, como toda caries, a un principio no la vamos a poder ver radiográficamente, solo externamente, como una mancha blanquecina. Pero cuando esta caries sigue avanzando, llega a estar ya en el esmalte, se evidencia más en el esmalte, entonces se va a poder como una zona radiolúcida. Pero cuando ya avanza se vuelve moderada. Entonces ya marca más del esmalte, es una zona radiolúcida, pero se va a volver de forma triangular. Ya cuando ya es grave o severa, ya esa zona radiolúcida de forma triangular y el vértice va a dirigirse a la cámara pulpar. Y esto es importante, estimados estudiantes. Muchas veces estas caries interproximales no nos van a dar una relación directa si hay comunicación pulpar. Entonces muchas veces tenemos que hacer uso de la lupa realmente para corroborar si hay lesión pulpar. Entonces mucho cuidado con que ustedes cuando interpreten la radiografía vean la posibilidad de que haya comunicación pulpar. Es muy complicado, hay veces muchas tomas no nos van a dar el mismo. Podemos hacer uso de la lupa para determinar si hay comunicación pulpar o no. A ver, vamos a seguir. Y por ejemplo, tenemos, aquí tenemos por ejemplo, miren, esta aleta de mordida nos va a dar la mejor toma para detectar caries en el punto de contacto, es decir, si ustedes consideran que el paciente tiene caries en el punto de contacto, la mejor forma de detectar estas es haciendo esta toma que se llama aleta de mordida. Fíjense cómo nos va a salir la imagen. Aquí tenemos entre el contacto de los dientes una imagen radiolúcida. Más o menos tiende a ser de forma ovalada, pero que se encuentra en el esmalte, compatible con una caries leve. ¿Ya? Entonces podemos encontrar así, detectar caries. Aquí no tenemos mucho. A ver, vamos a seguir viendo. Aquí tenemos ya, miren, una imagen tomográfica de que cómo la caries ha empezado con el esmalte, se ha estacionado en toda la dentina y miren cómo va al encuentro de los cuernos pulpares.
Entonces aquí, miren, tenemos de base, aquí está la base, y de vértice dirigida hacia la pulpa. Aquí también podemos ver, miren, en el punto de contacto, ya se evidencia una caries que está abarcando el esmalte, ya llega a ser moderada, porque miren, tenemos una imagen radiolúcida, más o menos vertical, que ya está en esmalte y dentina, entonces llega a ser una caries moderada, compatible con una caries moderada. Aquí tenemos también una caries interproximal, que miren cómo empieza en el esmalte, va dentina y está tratando de encontrar la pulpa. Bueno, esta es compatible con caries moderada, pero no ha llegado todavía a la pulpa. Entonces, aquí tenemos igual, estas imágenes nos van a ayudar un poco a interpretar estas caries interproximales. Aquí tenemos ya una caries, una imagen radiolúcida de forma vertical. Y tenemos que, miren, se ha extendido desde el esmalte a dentina y prácticamente ya tenemos una posible o aparente comunicación pulpar. Entonces, aquí tenemos otra imagen radiolúcida, aquí de forma vertical, compatible con caries moderada. Miren cómo las moderadas pueden abarcar. Las incipientes solo se va a ver en el esmalte. Y en principio, si es incipiente inicial, solo se ve externamente, pero aparece una tenue imagen radiolúcida. Ya es moderada, empieza todo el esmalte y va hacia la dentina. Ya las severas, miren, empiezan a buscar el cuerno pulpar, es decir, se extienden. Entonces tenemos estas clasificaciones que un poquito les va a ayudar. Hay otros autores que dicen que tenemos incipiente, moderada, severa, avanzada o muy grave, es decir, cuando ya estas avanzadas van o llegan a la pulpa. Entonces nosotros nos quedamos con incipiente, moderada y severa. Otro tipo de caries que normalmente vamos a ver en clínica son las caries faciales, que normalmente se encuentran en la parte vestibular de la pieza dentaria o en la parte lingual o palatina. Normalmente la característica de estas caries que no pueden ser redondas, ¿no? O elípticas o semilunares, pero normalmente van a ver en caras libres de las piezas dentarias. Miren, aquí tenemos un cambio de coloración. Aquí, por ejemplo, se ve más evidenciado de forma ovalada. Miren. Entonces, estas caries, en la interpretación radiográfica, a ver, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, aquí tenemos una pieza lateral. Normalmente vamos a ver una imagen, miren, elíptica, de forma, bueno, tenemos una imagen radiolúcida, de forma elíptica. No, chicos, mucho en lo que es la toma radiográfica, no vamos a poder visualizar si esta está en palatino lingual, pero aparentemente esta está en palatino, compatible con una caries vestibular, ¿no? Ahora, ahí también podemos ponerles si es leve, moderado, severa, ¿no? Aquí no tendríamos que analizar si hay una comunicación pulpar. Entonces, miren, aquí tenemos otra caries. Miren, tenemos una imagen radiolúcida. Aquí con pérdida de gran extensión. Podría tratar de una caries rampante porque empieza a destruir todo el esmalte, pero aparentemente la pulpa está íntegra. Miren, si nos vemos, la forma de la pulpa está completamente, tiene la forma completa y está radiolúcida. Ya clínicamente, no olviden que la región nos va a dar un parámetro, pero la parte clínica nos va a determinar si evidentemente hay comunicación pulpar o no. Entonces, pero acá no se visualiza una comunicación pulpar. Estamos viendo una imagen radiolúcida extensa, aparentemente puede estar en palatino y eh, compatible con caries severa sin compromiso pulpar. Aquí tenemos una imagen, bueno, tenemos un paciente que está usando brackets, pero miren cómo nosotros podemos ver pequeñas caries en las caras palatinas, un cambio de coloración. Miren, ya se ha tornado un cambio de coloración compatible con caries.
hacemos la toma, bueno, esta no es la toma de este paciente, es pero una toma oclusal, pero nos permite visualizar, miren, cambios de coloración, aumento de las zonas radiolúcidas compatible con caries faciales, ¿no? Tenemos otro tipo de caries que es la recidivante, que esta normalmente nos vamos a encontrar mucho, especialmente en tratamientos donde hemos hecho un tratamiento que prácticamente ha habido un cambio de coloración anómalo. Es aquella que aparece por debajo de una restauración. Aquí tenemos una restauración con Bosai, un fotocurado, y miren, hay un cambio de coloración oscuro, compatible clínicamente con caries recidivante. Y aquí tomamos las radiografías. ¿Qué vamos a ver las radiografías? Vamos a ver la restauración precisamente. Aquí tenemos igual una aleta de mordida. Tenemos la aleta de mordida también, chicos, se usa mucho para describir restauraciones desbordantes. Y aquí se han encontrado elementos radiopacos de mayor densidad compatibles con restauraciones muy desbordantes. Pero fíjense, debajo de la restauración encontramos zonas radiolúcidas, aumento o zonas radiolúcidas interproximales compatibles con caries, como ya está por debajo de la restauración, recidivante. Entonces aquí tenemos igual, miren debajo de esta restauración, caries recidivante. Entonces chicos, cuidado ustedes, y les recomiendo, cuando encuentren una restauración y la caries esté alejado de esa restauración, no pueden ponerme recidivante. Un requisito para que sea recidivante radiográficamente, que la caries por debajo de esas restauraciones, quiere decir que no ha habido o sea, hay que hacer un retratamiento porque se ha vuelto a formar la caries. Entonces, pero si la caries está alejada de la restauración, te dicen una caries. Simplemente radiográficamente recidivante cuenta una caries por debajo de la restauración. Igual se va a ver imágenes radiolúcidas y las podemos decir que si son leves, moderadas o severas. Y seguimos aquí, tenemos una caries de biberón. Muchas veces en la caries de biberón se usa el término caries rampante, porque, por ejemplo, la caries de biberón es una caries que se va por el exceso de azúcares que pone en la leche, en los jugos. Esa leche normalmente en la noche se queda en los dientecitos y empieza a desgastar las piezas. Y muchos bebés al estar con la leche, que es un factor inicial, empiezan a succionar el biberón y empiezan a destruir todo el esmalte, formando la famosa caries rampante. Miren, tenemos aquí pérdida total del esmalte, es decir, la azúcar se queda entre los dientecitos. Y miren el factor chupón o el fusión del pecho, entonces empieza a quitar todo el esmalte. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo igual secuelas de una caries rampante. Rampante es el término que va enlazado a esta caries de biberón porque son dos factores, el azúcar y el chupón o el biberón, ¿no? ¿Cómo vemos radiográficamente? Miren, vamos a ver una extensa zona radiolúcida en esmalte. Miren, extensas zonas radiolúcidas. Prácticamente son las que abarcan todo el esmalte o la cara oclusal. Entonces, podemos ver igual en anteriores zonas radiolúcidas extensas, compatible con caries rampante o de biberón. Entonces, igual las clasificamos en leves, moderadas o severas. Normalmente las piezas tienden a verse de esta manera. Bueno, mucho se está hablando del cáncer. El cáncer es una anomalía que prácticamente es una patología muy grave que está afectando mucho a la población. Y obviamente cuando un paciente tiene cáncer tiende a ir a hacerse un tratamiento con quimioterapia o radioterapia. Si analizamos la quimioterapia y las radioterapias son componentes altamente tóxicos. Y obviamente un paciente cuando es sometido a un tratamiento de radiación, las piezas
van a tender a volverse realmente oscuras. Miren, este cambio es oscuro. Entonces, ¿por qué? Lamentablemente, cuando usamos quimioterapia y radioterapia en pacientes que tienen neoplasias con metástasis, es decir, tienen células cancerígenas, van a provocar el cambio de color de estas piezas. Y obviamente el dentista, el odontólogo tiene que estar capacitado para ver la manera de resolver. Mucho un principio del cáncer, cuando hablamos de radiación, el paciente va a estar aislado. ¿Por qué? Porque esa radiación es altamente tóxica, entonces tenemos que hacer siempre estos tratamientos, van a ser hechos en centros, tanto donde intervenga el médico y el odontólogo, o sea, es un equipo multidisciplinario. No aconsejo que lo hagan directamente porque reitero que esa radiación puede afectar prácticamente al profesional. Y miren, vamos a ver zonas radiolúcidas. Esta es una tomografía donde, miren, se ve prácticamente la radiación, cómo ha cambiado. Aquí sí hemos usado una imagen tomográfica, pero se ve, miren, una imagen isodensa. En tomografía siempre hablamos de isodenso a las imágenes radiolúcidas. A ver, vamos a ir viendo algunos casos. Aquí tenemos clínicamente una caries moderada. Aquí está la imagen moderada. Pero aquí tenemos una caries, miren, una imagen radiolúcida que abarca en ocluso proximal, ¿no? Ocluso proximal, distal, una imagen radiolúcida extensa, ¿no? Si hablamos de grados, puede ser que este sea grado 3, ¿no? Y hay hipercomunicación pulpar. Entonces, miren, la cámara pulpar, hay un aumento de la radiolucidez, entonces podemos decir caries severa con compromiso pulpar, ¿no? ¿Qué pieza es esta? Es la 44, pieza número 44, entonces miren, la caries severa. Y tenemos otra toma. Bueno, es la misma. Aquí tenemos el típico caso de caries recidivante. Encontramos, a ver, vamos a interpretar una imagen radiopaca de forma irregular. O sea, tenemos una imagen mixta, radiopaca, radiolúcida. La radiolucidez es compatible con un elemento de restauración. Y debajo de ese elemento radiopaco encontramos una zona radiolúcida, una imagen radiolúcida. Aquí aparentemente es vertical, es decir, va de esmalte, dentina y prácticamente estamos cerca de la pulpa, compatible con, como está debajo de esta restauración, caries recidivante. Y bueno, aquí tenemos un aumento de la densidad de la radiolucidez de la pulpa, entonces probablemente, aparentemente esta pieza es caries recidivante con compromiso pulpar. Aquí tenemos igual una imagen radiopaca. Y aquí tenemos radiopaca compatible con un elemento, una restauración. Pero miren, en proximal tenemos una imagen radiolúcida, pero no visualizamos una restauración. Entonces, esto está alejado de estos. Entonces, es simplemente una caries compatible con caries moderada, ¿no? Pero ya no es recidivante. Fíjense, aquí hay la restauración, pero no hay caries, pero esta caries está alejada. Recidivante es un término que está cuando encontramos caries por debajo de la restauración. Aquí encontramos caries interproximales, imagen radiolúcida. Miren este tipo de caries que lo podemos encontrar tanto en dentina como en cemento. Miren, imagen radiolúcida de forma vertical que prácticamente ha llegado a la cámara pulpar, la cámara pulpar, compatible con caries severa con compromiso pulpar. Aquí en interproximal hay momentos que se va a ver muy evidente la comunicación, pero hay casos como esto, que vamos a ver imágenes radiolúcidas, pero no podemos determinar si hay comunicación pulpar o no. Pues tenemos que hacer uso mucho de la lupa. Aquí tenemos en niños caries, ¿no? Caries oclusa proximal.
un poco viendo, severa, aparentemente con compromiso pulpar. Aquí tenemos, miren, una caries interproximal. Está alejado por si acaso de la restauración, entonces no tomamos como recidivante, simplemente decimos que es una caries severa, extensa, ¿no? En próximo distal y aparentemente con un compromiso pulpar. Aquí también, este es caries recidivante. Miren, tenemos un elemento radiopaco, una imagen mixta, un elemento radiopaco en oclusal y por debajo del elemento radiopaco encontramos una imagen radiolúcida que abarca ocluso proximal y va a encuentro de la pulpa un cambio de radiolucidez compatible con caries severa con compromiso pulpar. Aquí tenemos igual imágenes, miren, una caries, una imagen radiolúcida compatible con caries interproximal. A ver, vamos viendo. Aquí tenemos igual caries severas. Miren la imagen. En caries severas es evidente la destrucción. Miren, aquí tenemos una imagen radiolúcida. Cuando vemos más oscuro decimos de mayor densidad. En oclusal prácticamente es de forma irregular, compatible con caries severa con compromiso pulpar. Aquí tenemos una caries, bueno, imagen radiopaca, un elemento radiopaco en oclusal de forma irregular, compatible con una restauración, y debajo de la misma una imagen radiolúcida de forma con bordes bien definidos y compatible con caries recidivante con compromiso pulpar. Esta ya la vimos. Aquí tenemos tal vez imágenes de caries incipientes o leves, ¿no? Donde vamos a ver imágenes tenue, línea grisácea. Miren, una caries aparentemente en fisuras. Bueno, y esta es esta parte interesante de caries. Espero que hayan podido entender. Bueno, gracias, será hasta la próxima.